Si tienes un conflicto en materia de pensión alimenticias, este programa te va a interesar. Lo hemos titulado El derecho a los alimentos. Tendremos en el estudio a la magistrada licenciada Graciela Bucana. Ella es magistrada de la quinta sala del Tribunal Familiar del Poder Judicial del Estado. Y el maestro Óscar Muraira, catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios. Este programa va a estar bueno. Esto es Acción Legal. Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho al alimento, como la obligación de proporcionar todos los elementos materiales que necesita una persona para vivir, que incluye lo siguiente: comida, vestido, casa, asistencia en caso de enfermedad, educación a los hijos, transporte, esparcimiento, entre otros. A la falta de estos elementos, causado por distintas razones como la desintegración de la familia, es natural que se incurra a un acuerdo para hacer valer este derecho. Es importante conocer quién tiene el derecho a recibirlos, quién puede o no otorgar esta obligación, si es un beneficio recíproco y en qué momento acaba esta obligación. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el derecho a recibir los alimentos. Y para ello hemos invitado a dos expertos. Por un lado, tenemos aquí a nuestra magistrada, la licenciada Graciela Bucana. Ella es magistrada de la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Magistrada, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias. Al maestro Óscar Muraira, maestro de toda una institución. Quiero decirles que el maestro Muraira fue maestro mío de licenciatura y después de maestría. Así es. Yo siempre le digo maestro de maestros. Gracias, maestro Muchas Muraira, gracias por a estar aquí. usted y a la televisión de la universidad por invitarme. Gracias. El tema de hoy, derecho a alimentos. Para entrar en el tema, magistrada Graciela Bucana, ¿qué es el derecho a recibir los alimentos? El derecho de los alimentos vamos a considerarlo como un derecho humano que consagra nuestra Constitución, de que toda persona tiene derecho a tener casa, o sea, a tener habitación, a tener vestido, a tener comida propiamente, porque a veces confunden los alimentos con la comida. También es la comida, pero no exclusivamente. A tener salud, porque que es otro derecho humano fundamental. A tener una habitación donde vivir, donde no solamente donde vivir, sino todo lo que genera los servicios de vivir. Y además en los menores de edad tener también un sano esparcimiento. ¿Qué podemos decir que es como son los alimentos? Es el derecho fundamental de todo ser humano, en donde existe una obligación por parte de un vínculo que deriva, que ahorita lo podríamos analizar, de un parentesco o por de una relación civil, para que se dé esos medios de supervivencia a las personas como derecho fundamental para desarrollarse plenamente. A veces vamos con la idea de que el derecho a recibir alimentos es nada más los alimentos, y esto que está comentando la magistrada Graciela Bucana, pues amplía todo el panorama hasta donde el concepto de alimentos es importante. Maestro Óscar Muraira, ¿quiénes tienen derecho a proporcionar los alimentos? La obligación. La obligación de proporcionar alimentos. La regla es los padres, luego los abuelos, y luego llegamos hasta el parentesco, hasta cuarto grado. Entonces, pero como decía la magistrada, dice la magistrada, deriva de actos jurídicos como es el matrimonio, la adopción, el concubinato en ocasiones. Entonces, van haciendo los derechos fundamentales del ser humano. Lo que antes estaba, lo que te da la naturaleza, ahora la ley lo reglamenta, y en la Constitución y los tratados internacionales viene todo eso, que ya constituyen derechos fundamentales de los seres humanos. El ayer y el hoy, cuando usted fue juez, fue magistrado, Sí, ¿cómo han pues, repercutido mucho ahorita. las variantes, las figuras, ¿no? Sí, totalmente. Pero el derecho es innato, el derecho a la alimentación, como dice la magistrada, el derecho a ser atendido por tus padres, en ocasiones hasta por los abuelos, viene en la naturaleza y la ley lo reglamenta, en las adopciones también. Pero
estamos hablando de mucho tiempo. Ahorita ya los juzgados están llenos, triplicados o cuadruplicados de cantidades de juicios de problemas familiares, no solamente de alimentos. Entonces, Ha crecido sumamente- mucho toda esta... ¿Cuáles son los elementos, Sí, magistrada? ha crecido muchísimo. Yo creo que parte es la población, la cantidad de población, y también porque se ha abierto un espectro mayor para el conocimiento de la gente de los derechos que tiene, y también la gente se ha hecho más exigente. Pero desafortunadamente surge porque ha habido conflictos no resueltos. Yo creo que necesitamos retomar temas de valores, de importancia de la familia y sobre todo de la obligación de los alimentos como una responsabilidad parental. Tenemos muchos casos de hijos que no tienen ni desconocen quién es su padre, o que dejan toda la carga a uno de los padres, mayoritariamente es a las mujeres. Y en estados como Nuevo León, donde tenemos mucha afluencia de gente de fuera, vienen, procrean hijos, los padres no se hacen responsables. Entonces, hay mucha irresponsabilidad parental, y yo creo que, como decía un dicho muy antiguo, ¿verdad? Pues que tenían casa grande y casa chicas, pero las mantenían a todas. Ahora no. Entre el desarrollo que ha habido de las mujeres, de incursionar en el ámbito laboral, los hombres pues que han dejado también un poquito a esa equidad, que se compartan las obligaciones, pues se ha generado bastante descontrol parental. Y la obligación fundamentalmente la tienen los padres con respecto a los hijos, a falta de ellos son los abuelos los que lo tienen. Como decía el maestro Mouraira, también esa obligación recae a veces en los parientes colaterales cuando faltan estos, pero surge del matrimonio entre los cónyuges, se tienen obligación mutuamente de dar alimentos cuando no hay un estado de trabajo, o sea, que exista la necesidad. Y los alimentos son recíprocos. Quien los da también va a tener derecho a recibirlos a la posteridad, y quien los recibe también tiene obligación de la posteridad darlos. No terminan, nacen con estos vínculos que acaba de decir el maestro Mouraira, pero continúan y se basan en la necesidad. ¿Y de quiénes se presume que tienen necesidad? Pues evidentemente de los menores de edad, de los niños, evidentemente también de los adultos mayores, y no necesariamente entre los cónyuges, salvo que uno se dedique al hogar y al cuidado de los hijos, o que esté imposibilitado para trabajar por alguna situación, y en todos los demás que puedan demandar alimentos, pues se tiene que analizar. Y también se tiene que ver que quien los da tenga la posibilidad de darlos, porque es recíproco, pero es basado en la proporcionalidad, en la equidad y en un principio de que uno los necesita y el otro los puede dar. Muy bien, nos vamos a un corte, si no me lo permiten. Claro. Esto es Acción Legal. Continuamos, no le cambie, este programa está bueno. Más El adelante título en es Acción el acta de Legal. nacimiento o el acta de matrimonio. Ya el acta de adopción no lo es, porque pues ya pasa a ser una adopción plena, ¿verdad? El acta de nacimiento, la de matrimonio. Agenda Legal. En la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León te invita al Simposio Internacional Los Más, en el marco del Doctorado de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, del 17 al 20 de noviembre en el Auditorio de Posgrado. El derecho de recibir los alimentos es el tema de Acción Legal. Señor magistrado, me quedé con lo de magistrado, pero maestro Óscar Mouraira, la negativa de recibir los alimentos, ¿qué sucede en el caso de algún supuesto de alguna persona que esté en el auditorio escuchándolo? ¿Qué puede hacer cuando alguien se niega a otorgar los alimentos? Mire, como dijo la magistrada, esa obligación y derecho de dar alimentos nace del matrimonio, del nacimiento, de la paternidad, de la adopción. Entonces, esas personas que tienen ese tipo de problemas requieren tener el derecho para exigirlo, ¿sí? En su caso, ser cónyuges. Y manejaba la magistrada un tema muy importante, la irresponsabilidad en ocasiones de los padres. El problema que va a tener la mujer para exigir alimentos del niño
cuyo varón no le reconoció al hijo, requiere otro procedimiento, o bien que el varón lo reconozca voluntariamente. Eso le va a hacer nacer su derecho a alimentos. Sin embargo, con las reglas de los derechos humanos, tú puedes acceder a los derechos de alimentos. Y si el hombre o la mujer se niegan a hacerse las pruebas de ADN para conocer la paternidad, ese solo hecho le da nacimiento al derecho a los alimentos a los niños. Desde la óptica. Sí, para demandar alimentos hay que ver dos tiempos. Uno, cuando ya se le solicitó legalmente, o sea, a quien le niegan alimentos puede demandar legalmente en un juicio, que es un juicio oral de alimentos, ahora bajo el sistema oral, demandar los alimentos. Y ahí que tiene que acreditar que tiene el título, como dice el maestro Moreira, para pedirlos. El título es el acta de nacimiento o el acta de matrimonio. Ya el acta de adopción no lo es, porque pues ya pasa a ser una adopción plena, ¿verdad? El acta de nacimiento, la de matrimonio, o que se haya decretado un estado de concubinato. Y el acta de nacimiento le da el título por ser hijo, o por ser padre, o por ser abuelo, o por ser tío. Si la negativa se puede dar, muchas veces van y dicen, es que no me dan alimentos, sí, pero primero tienes que demandárselos. La negativa es una causal, era una causal de divorcio y puede generar un delito. Ya no es causal de divorcio, pero tienen que demandarlos con el título que tengan, como matrimonio, como hijo, como nieto, como abuelo, como tío, y lo demandan. Se lleva un procedimiento que es oral, ahora en el Poder Judicial, y ahí cuando ya se determina mediante un procedimiento, ya tienes entonces decretados los alimentos. Quien demanda alimentos en la vía oral tiene de inmediato una pensión provisional, que a veces quieren que sea una pensión como la definitiva, no. Es una provisional para los medios que se les den los más necesarios. Y ya con eso después pueden pedir un aumento, una reducción, o cuando ya no se da la necesidad o la persona que la da ya no tiene capacidad de darla, inclusive puede pedir la cancelación de esa pensión. ¿En qué momento puede recibir los alimentos, puede solicitar la intervención? Hay tiempos, ¿no, magistrada? En los menores de edad, El principio fundamental es que la presunción de necesitar los alimentos la tiene todo el que la demanda, pero la tiene más fortalecida obviamente los que son menores de edad y aquellas personas de la tercera edad. ¿Qué tiempo? No hay tiempo. Una mujer puede solicitar alimentos para sí misma o en representación de sus hijos, y el derecho se tiene hasta en los menores de edad, aun cuando son mayores de edad, porque esta es una creencia muy falsa. No, ya tienes 18 años y ya se te acabó tu derecho a alimentos. La Corte ya ha sido muy clara en su criterio de decir, la obligación de los padres termina, entre comillas, porque nunca se termina en realidad, cuando los hijos, aparte de que tienen la mayoría de edad y que ya pueden allegarse presumiblemente los alimentos por sí mismos, cuando ya se les haya proporcionado una profesión, arte u oficio. ¿Qué quiere decir? Un muchacho universitario, hasta que no termina su carrera, tiene derecho a pedir alimentos. Pero a lo mejor el que se los da no puede pagar una carrera universitaria. Si la persona tiene un empleo cuyo sueldo es muy bajo, pues no puede cumplir con esa expectativa, ¿verdad? Entonces, a los 18 años el joven tendrá que buscar un empleo o un trabajo y pues si quiere seguir estudiando, pues trabajar y estudiar. Pero la obligación es profesión, arte u oficio. ¿Por qué? Porque automáticamente a los 18 años los muchachos no dejan de necesitar alimentos. Inclusive nosotros hemos decretado en criterios que aunque tengan la mayoría de edad y hayan terminado la carrera, tampoco porque un día terminen, al día siguiente ya tienen trabajo. Tienes que darles un plazo prudente para que puedan incorporarse a la actividad laboral, y lo ideal es que se les proporcionen mejores medios dándoles mejor educación. ¿Y los discapacitados? Pues, a los discapacitados, evidentemente, pero hay que acreditarlo, por eso hay que hacer un juicio previo para determinar qué tipo de discapacidad, si es física, si es mental, si es imposible, porque habrá discapacitados que pueden tener algún trabajo remunerado, ¿verdad? Pero que está impedido para trabajar. Muy bien, nos vamos a un corte y regresaremos con la acción penal en contra de aquellos que se niegan a proporcionar los alimentos. Regresamos con el maestro Óscar Moreira. No le cambie, esto es
acción legal. Continuamos. Más adelante en Si tú no Acción manejas Legal. bien el problema familiar del internamiento de tu pareja en la cárcel, Porque en cuánto tiempo se muere un niño de hambre. El derecho de los alimentos es el tema de acción legal. Maestro Oscar Moraira, ¿qué acción puede ejercitar, además de la cuestión que comentaba nuestra magistrada Graciela Bucana, una acción penal en contra habrá una acción en contra de algunas personas que se tratan de sustraerse de proporcionar los alimentos? sí, mire, sí también tenemos una grave situación, porque combinar el problema familiar, netamente familiar, con el problema penal, a veces nos trae el abandono de otros hijos. Pero en fin, usted me pregunta eso, yo le digo, sí tienen la acción penal. Requerimos nuevamente otro título, o sea, una sentencia o un convenio a que se hayan obligado las personas a pasar las obligaciones. Como requisito de Si tú procedibilidad lo penal. incumples, además de la vía civil, tienes la vía penal por el abandono de familia. Y ya esas acciones, es un derecho público, el derecho penal, amerita sanción, cárcel, independientemente de que pague las pensiones. O sea, combinar las dos acciones, la familiar y la penal, a veces es peligroso porque deja sin el sustento a los hijos. Sin embargo, usted me está preguntando del derecho, el derecho lo tiene. Porque en ocasiones estas vías civiles, familiares, no son las idóneas. Ya vemos, como decimos en el rancho, algunas personas necesitamos algunos golpecitos, como es privarte de la libertad para que te hagan conocer y reconocer que tu obligación con la familia y con los hijos es darles alimentos. Y un tema fundamental de usted, mayores incapaces, también. El problema se nos agrava ahí porque no tiene quien los defienda. Pero la respuesta es, tienen la acción penal. Sí, hay acción penal. Hay acción penal contra las personas que abandonan la familia. Es complicado eso, maestro Moraira, o sea, meter a la cárcel. Socialmente es un problema grave, sin embargo, en ocasiones las personas no se ven obligadas a recurrir a esas acciones, ¿me explico? Porque tú ya antes de eso ya tuviste los medios alternos de solución de problemas. Ahorita las leyes te dan medios alternos. Tú puedes mandar citar a tu pareja a los medios alternos que proporciona la ley y arreglar el problema, el conflicto en paz, digamos, en orden. Esto de los juzgados que estamos hablando es cuando ya se rompe esas posibilidades de arreglar pacíficamente las cosas, si podemos llamarlo así. Lo que pasa es que durante el matrimonio o la relación de familia, cuando las personas están avenidas, inclusive si a la familia le va mal, pues todos apoyan. Aquí los problemas de alimentos surgen fundamentalmente cuando hay una separación o un divorcio, porque digo, el divorcio ya decretado o cuando hay una separación, cuando hay un conflicto entre la pareja o en algunas ocasiones en relación con los abuelos. Cuando surgen esos conflictos es cuando dicen, oye, bueno, pues yo no te voy a dar. Si estamos peleados, ya no te voy a dar. Entonces, las parejas utilizan a los hijos como reos para la cuestión de la convivencia y para sancionarse mutuamente, generalmente el que tiene el potencial económico utiliza los alimentos para presionar. Y eso acarrea un conflicto muy grave en la sociedad porque tienes hijos que, además de que tienen un entorno familiar destrozado, pues los tienen que sacar de las escuelas, ya no tienen alimento suficiente para cambio de vestido, los cambias del entorno socioeconómico donde habían vivido, entonces son realmente los que sufren las consecuencias. Sí, el delito como tal, yo creo que, discrepo un poco de lo que dice el maestro Moraira. Cuando las cosas están de tal situación, el delito también conlleva otras consecuencias, como es el que pierdan la patria potestad. Una persona que no cumple con su obligación fundamental hacia sus hijos, que ni siquiera los animales dejan a sus crías morir de hambre, es elemental los alimentos para la subsistencia. Todos los demás derechos no se pueden cumplir si no tienes salud, si no tienes comida, si no tienes dónde vivir y si no vas a la escuela, ¿verdad? Y además el vestido. Entonces, quien llega a ser
sancionado penalmente por abandono de familia es porque trae un montón de incumplimiento atrás, Todo un ¿verdad? proceso. Sí, porque hay circunstancias especiales para la tipificación del delito. Entonces, sí creo que a lo mejor puede ser agravante, porque ahorita ya no los metes a la cárcel con el nuevo sistema penal acusatorio. Están en libertad durante el proceso y eso los presiona para que cumplan. Porque la negativa de dar alimentos no es nada más que no quiera dar, tiene que acreditar la imposibilidad. Por eso la ley, para que no pierda la patria potestad, dice, si en 3 meses o más incumples parcial o totalmente, y parciales no más que es lo que quieres, sino lo que ya se te sentenció, entonces pierdes pierdes la patria potestad. ¿Y por qué es así? Porque en cuánto tiempo se muere un niño de hambre. Se tipificó el delito, ¿por qué? Porque civilmente las personas que no dan alimentos tienen créditos bancarios, pueden acceder a tarjetas de crédito en tiendas. Yo alguna vez sugerí que se creara un buró de deudores y que ese buró de deudores no tuviera derecho a créditos en ningún lado. Lo sugerí hace como 15 años, no, como 9 años, y los diputados federales se asustaron. Y ahora en el DF ya lo tienen, pero debería de ser a nivel federal. Quien tiene obligación de dar alimentos tiene que acreditar ante la autoridad que cambiaron sus circunstancias y que no puede dar. De otra manera, vámonos a lo penal y que no tenga crédito para comprar con tarjetas de crédito, nada, para tener casas, bancos, etc. Muy bien. ¿Alguna recomendación? Estamos a punto ya de terminar, maestro Moreira. Hay muchos ¿Qué puntos. es lo que recomienda usted? Yo sigo sosteniendo que el problema penal, el problema de la familia es penal y es familiar. Pero cuidado con las acciones penales. No estoy diciendo yo que no se acuse penalmente. Pueden hacerlo. Nada más que, recuérdate, si tú no manejas bien el problema familiar del internamiento de tu pareja en la cárcel y llegamos a la relación familiar, la violencia, a inculcarle al menor, tú me metiste a la cárcel y comienzan otro tipo de roles muy difíciles, que si no están preparados la pareja, va a comenzar a echar la culpa uno al otro. Y va a ser mártir el que está en el penal cuando que cumplió una obligación, como dice la magistrada. Es todo un proceso muy civil. complicado. No, y nos falta el concubinato. Las personas los hombres o mujeres que vivimos en unión. Y estoy de acuerdo, nada más que hay casos en que como civilmente no hay ninguna sanción, pues no pago que al cabo que no pasa nada. No me importa, no me importa perder la patria el embargo de potestad. los bienes del remate. El ajeno tono, lo simulo. No, usted ya se está yendo al extremo. Sí, no, pues es que, de no tener bienes. Pero es que así se van. Por eso, extremo. pero no todos. Lo vemos, no todos. Lo vemos continuamente. No todos. No Yo todos creo que actuamos así. Yo por eso le digo, la parte penal. O sea, la insolvencia dolosa también es un delito. Pues sí, La por insolvencia eso, dolosa. por eso la pero parte no todos penal, incurren en eso. Pero la parte penal, Ok. por eso se lo dije en un principio, debe de ser cuando ya hay un Ok. incumplimiento extremo, ¿sí? ¿Y qué es extremo? Vamos a... Que el ya documento tiene de la mucho sentencia. tiempo incumpliendo y que ya evadió. ¿Cuánto es todo. mucho tiempo? Pues se debe de analizar cada caso, pero Sí, cada caso. cada caso en particular. Yo creo que es un tema que tenemos que continuarlo. Desde me gustan las ópticas de cada uno de ustedes y yo los invitaría a que en otro programa podamos Claro que sí. continuar. ¿sí? Claro que sí. Esto es Acción Legal. Continuamos con otra emisión. Hasta la próxima. Bye, bye.